Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder, it's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me emociona presentarles a Timothy Scott Hall, quien es líder en política pública de Intel Costa Rica desde el 2010. Representa a la empresa y define prioridades estratégicas ante el gobierno, juntas directivas como la de la Cámara de Industrias y la de la Asociación de Zonas Francas. Con formación en comercio internacional, finanzas, mercadeo y negociación en Oxford. Ha recibido premios globales de diversidad, inclusión y ambiente. Cofundó el capítulo local de la Red de Empleados Afrodescendientes de Intel para Costa Rica, conocida por sus siglas en inglés como NIA, y ha apoyado iniciativas STEAM y WIN, Red de Mujeres de Intel. Reconocido entre los líderes más reputados del país, fue TEDx Speaker y antes dirigió por 12 años la Asociación de Zonas Francas. Bienvenido, Timothy. Es un honor tenerte aquí. Entonces, contanos sobre tu historia desde la infancia hasta este momento de liderazgo en el que estás. Siempre me gusta arrancar con algo que quizás para algunas personas sea repetitivo, pero es que la historia es la historia. Uno no cambia la historia. Lo que sucedió, sucedió y me ayudó a salir adelante. Yo, cuando me preguntan quién soy, no puedo empezar por mis títulos, no puedo empezar por mi trayectoria profesional, no puedo empezar por nada de eso si no arranco diciendo que soy producto de mi papá y mi mamá. Eso es lo que soy. Y un producto del cual ellos dos se sienten muy orgullosos, pero me siento yo más orgulloso de haber sido beneficiario de tener tales role models en el camino. Un papá que estudió de manera informal y que aprendió todo solo, que se convirtió en un líder social al cual incluso presidentes de la República de Costa Rica le enviaban cartas antes de arrancar sus administraciones diciéndole, sentémonos a conversar por el poder que tenía él en los grupos que trabajaba, y una mamá que sí tiene educación formal, pero una educación formal que arranca cuando tenía 13 años, y esos 13 años arrancan también con un periodo muy fuerte de incluso sufrimiento, donde ella dice, sí, voy a sacar la escuela por madurez, voy a sacar el colegio por madurez, voy a ir a la universidad a distancia, y una mujer que sí, tuvo 9 hijos, de los cuales perdió 5. Y siendo yo el último, yo soy el más joven de todos los hijos, y que a mí me tenía en su vientre mientras ella estaba estudiando en la universidad. Entonces, cuando uno junta ese par de caracteres, uno dice, de ahí, estoy muy feliz, muy orgulloso de los papás que aún tengo, que ya están en condiciones muy diferentes a las anteriores y que ahora
casi que su principal prioridad es cuidar su salud. Eso soy yo, soy producto de esas dos personas. Qué lindo. Muchas gracias por compartir. De ahí esa pasión por el estudio y esa pasión por el impacto social, porque sos un líder extraordinario. Y quisiera que nos compartas sobre un momento que no necesariamente tenga vinculado un título de liderazgo, pero un momento que identificas en tu vida donde vos decís, en ese momento expandí el líder que soy, expandí mi liderazgo. Yo tengo que sonreír cuando usted me pregunta esto, porque quien está al otro lado de la pantalla en este momento, entrevistándome, fue partícipe de uno de esos momentos tan importantes y creo que yo nunca se lo he dicho, aunque sí lo he compartido con una gran cantidad de personas. Resulta, y se lo voy a contar como si le estuviera hablando a alguien más, es más, se lo voy a contar a las personas que van a ver el podcast, no se lo voy a contar a Carla Blanco. Resulta que hay un viaje importantísimo. En ese viaje, el líder del país, señor presidente de la República, se va a reunir con el líder de la empresa, el CEO de la compañía, en Santa Clara, después de uno de los anuncios más importantes que había hecho Intel en Costa Rica, 2014. Entonces, bueno, a esas reuniones hay que prepararlas minuto a minuto, segundo a segundo, porque todo tiene que salir de la mejor manera posible. Entonces, yo estaba trabajando con esta persona en mi rol de Government Affairs, ella como líder del grupo de Corporate Affairs, que se llamaba en aquel momento, y todo iba muy bien, y yo, esto va a estar perfecto, muy lindo. ¿Cómo a Carla le va a ir de bien en esa reunión? Y resulta que creo que como 2 semanas antes me dice, yo no voy, esa le toca a usted. Esto fue un momento transformador porque evidentemente me temblaban las canillas. Nunca había hecho algo parecido y la transformación que estaba pasando Intel en Costa Rica era algo nunca antes visto y esto no es una exageración. En los 17 años que tenía Intel en el país, nunca había pasado por una transformación como esta. Entonces, 2 semanas antes, mi gerente, Carla Blanco Alvarado, me dice, yo no voy, va usted. Bueno, eso hasta el día de hoy se me eriza la piel. La planeación resultó de manera exitosa, no me dejó solo, me llevó de la mano a distancia y un CEO que no era necesariamente muy político. Lo hizo muy bien. El señor presidente de la República y las personas de gabinete que participaron lo hicieron muy bien y arrancaron una segunda etapa de Intel en Costa Rica, marcada principalmente por ingeniería y desarrollo, muy diferente a lo que habíamos tenido anteriormente. Entonces, ese fue un momento transformador que cuando terminamos la reunión yo respiré y sí pude decir junto al gerente general que nos acompañó en aquel momento y a la directora financiera, pudimos decir todos, esta fue una reunión exitosa. Ese fue un momento definitorio en mi carrera. Sí, un momento en el que había que reconocer que eras el gerente de relaciones gubernamentales de la operación y que además venías preparándote por mucho tiempo. Muchas gracias por compartir ese ejemplo, porque aunque fue un momento muy duro para todos, también fue un momento donde la disciplina y la constancia, que son cosas que te caracterizan, y la excelencia fue el resultado de esa reunión tan importante. Muchas gracias. Ahora contanos de algún otro momento en el que tuviste que aplicar una regla no escrita para dejar el miedo y lanzarte al agua. Uno menos reciente que el otro. Hace muchos años, esta es una historia también repetida. En la primera organización en la que trabajé, yo solo he tenido 2 trabajos en mi vida. Uno durante 12 años y en el que estoy actualmente con un poquito más de 15. En ese primer trabajo, las
microagresiones, los microracismos eran constantes. Ujú. Y ojo que no estoy diciendo que eran intencionales, por eso son microracismos, pero eran muy frecuentes. Yo no me sentía empoderado para enfrentarlos y pedir una corrección. Es hasta que yo salgo de esa organización, entro a esta y aprendo de diversidad e inclusión, aprendo de empoderamiento, recibo guía al respecto y además me convierto en director de esa organización para la cual yo era el principal gerente. Entonces me formo parte de la junta directiva. Entonces viene un comentario que es bastante habitual en Costa Rica. Estábamos organizando un congreso de zonas francas y para la celebración final decía la persona que lideraba la organización, hagámosla negra y trompuda, que se repite muy frecuentemente en Costa Rica. Pero en ese momento todo cambió, porque en ese momento yo sí me sentí empoderado para decir, señor, viera que ese comentario no agrega ningún valor. Ujú. Claro, hubo un silencio sepulcral. Uno podía escuchar la caída de un alfiler en ese salón. Cambiamos el tema y seguimos adelante. ¿Qué fue positivo? Uno, darme cuenta que sí podía ser un enfrentamiento respetuoso ante Ujú. situaciones como estas. Y número dos, que la persona llegó después de la reunión y me pidió disculpas. Y esto es lo que trataba de decir al inicio. Es muchas veces sin intención. Y esto fue lo que identifiqué. Esto estaba sucediendo sin intención alguna, pero aprovechamos para no únicamente educar respecto a diversidad e inclusión a la persona que había enviado ese mensaje, sino también al resto de la junta directiva. Y a partir de ahí no he visto de las sesiones en las que yo he participado ni una sola afirmación similar a esa, ni un solo microracismo, y también me ha ayudado a educar en otros sectores, en otros grupos de trabajo, en donde en ocasiones les es difícil entender por qué para mí es tan importante participar en estos grupos tan reducidos y tan selectos. Ujú. Y cuando les cuento la historia de que quizás en esos grupos nunca ha habido una persona afrodescendiente, ahí les cae, mira. Y yo le digo, sí, es que esto no es un tema de que Timo tenga la oportunidad de compartir con los líderes más importantes de esta organización. Es que quizás un niño o una niña, si me logra ver en una fotografía o me logra ver en un comunicado de prensa o me logra ver en algún medio de comunicación, va a poder decir, sí, yo sí puedo, porque esos son, y atención que yo no me considero un role model, pero si ven a una persona similar a ellos en cuanto a sus características físicas, sí pueden decir, yo puedo llegar. Es muy difícil cuando uno no ve a alguien similar a uno. Ese es el ejemplo, quizás el más impactante que yo creo, y el otro muy reciente, de menos de un año, diría yo. Sí, estamos casi cumpliendo un año. Fue cuando lanzaron una oportunidad para presentar casos o historias impactantes a nivel de todo mi grupo en Intel. En Intel, hoy en día, la organización a la que yo reporto es la organización de legal. Y ahí está legal, está Government Affairs, está también las personas de comercio internacional. Y por primera vez en mucho tiempo yo dije, voy a intentarlo. Y resultó que la respuesta fue que sí. Entonces en una reunión cara a cara en Santa Clara, California, tuve la oportunidad de presentar un poco de mi historia frente a toda la organización, incluyendo a la persona que le reporta directamente al CEO. Hay cosas que yo he comentado con muy poquita gente, pero que
me siento con toda la tranquilidad de comentar con las personas que ven su podcast. Y es, después de esa presentación, esa persona que hoy le reporta al CEO me topó en el pasillo y ella me dijo, me agarró de la mano y me dijo, cualquier cosa que necesite, nada más dígame. Esta persona está fácilmente 3 niveles más arriba de lo que yo estoy. Entonces, el haber sido lo suficientemente valiente y correr el riesgo de que me dijeran que no o que quizás no saliera tan bien, resultó en todo lo contrario. Fue una presentación importante en el escenario donde presentan los líderes de Intel, que también fue muy bien recibida por la persona que hoy le reporta el CEO dentro de nuestra organización. Qué bonita historia y tan importante porque muchas veces nos autolimitamos por miedos. Gracias por ser ese ejemplo, rompiendo miedos y enseñando que la valentía aquí es para adelante y nada más porque nos abre puertas y nos conecta con personas como esa persona Ujú. que definitivamente te pusiste en su mapa y que ambas somos fan tuyas. Timothy, bueno, vivimos en un mundo de mucha aceleración y de mucha incertidumbre. Vos tenés un puesto crítico en una organización muy importante a nivel global. ¿Cómo manejas la presión interna y la presión externa? Es, es interesante porque quizás uno da por sentado cosas o a veces evita acciones particulares. Yo era de las personas que evitaba pedir ayuda. Yo voy para adelante, voy con lo que sé, no le voy a pedir ayuda a nadie y que sea lo que sea. Porque mi percepción era, todo el mundo está muy ocupado. ¿Cómo les voy a llevar yo problemas adicionales? No, 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 esto lo tengo que resolver yo. Esa es una de las formas con las cuales uno puede lidiar con esas presiones internas y externas. Tanto es así que Perdón, diciembre, pidiendo ayuda. pidiendo ayuda, Ok. pidiendo ayuda, acercándome a otros que quizás ya pasaron por lo que yo voy a enfrentar. Entonces, tan cercano como diciembre, tomé ese riesgo y dije, me le voy a acercar a dos personas que tienen 27 años de trabajar para Intel. Y les conté, de hecho iba a ser solo una, y les conté el proceso por el que estaba pasando. Y esa una persona me refirió a la segunda. Y lo más vacilón de todo es que ninguna de las dos tan siquiera me preguntó qué tema quería llevarles. Y las dos personas estuvieron en disposición de darme más de una hora de su tiempo para conversar. Y la segunda, ya nos estábamos pasando el tiempo, y yo, no, no te preocupes, estimo, vamos para adelante con este asunto. Entonces, creo que esa es una de las quizás sorpresas que una persona como yo ha visto y es, uno no está solo y quizás la persona en la que uno menos piensa está dispuesta a extender la mano. Esto también lo aprendí con mi reciente profesor de Executive Mentoring cuando él lanzó la oportunidad a todas las personas del grupo de estudio y dijo, ¿quiénes estarían dispuestos a ser mentores de otros? Yo levanté la mano y después en una sesión privada con él me dijo, ve que usted me dijo que a usted le costaba pedir ayuda. ¿Se ha puesto a pensar que usted nunca dice que no cuando le piden ayuda? Porque las otras personas pensarían distinto y pues, ahí me voló la cabeza y yo, bueno, este señor sabe mucho de lo que está hablando y por eso me atreví en diciembre a pedir esa colaboración para poder enfrentar con mayores probabilidades de éxito los retos por los que estamos pasando. Excelente. Pedir ayuda es liderazgo, no es debilidad. Muchas gracias. ¿Cómo, contanos sobre las prácticas que tenés para lograr liderar de forma sostenible y evitar la reactividad, ser más bien proactivo? ¿Cuáles son tus prácticas diarias? Contanos.
A ver, creo que, Carla, lo principal es escuchar. Mm, Pero es que hoy, como pasa sin que uno lo provoque, una sobrina de una persona que fue asistente mía en mi primer trabajo me contactó y me dijo que si podía tener un uno a uno conmigo. Y encuentre el espacio y vamos. Y esta persona me dijo, una de las retroalimentaciones que me han dado es que quizás debería tener mayor escucha activa. Y yo dudo mucho que un líder pueda ser líder sin tener escucha activa. Puede ser gerente, eso sí, sí, sí. pero líder es un poquito diferente. Entonces, a esta persona yo le dije, mire, hablamos de todo eso. Si usted quiere que yo le ayude a entender si usted ha mejorado en la habilidad de escucha activa, hablemos en 3 meses. Ella no sabe lo que yo le voy a preguntar en 3 meses, pero todo va a estar relacionado con las 2 páginas de notas que tomé de la reunión con ella. Y vamos a hablar de todo lo que conversamos y de todas las recomendaciones que le di, cuáles puso en práctica. Muy Si bien. para ese momento, en 3 meses, ella me puede decir, mira, tomé práctica, tomé acción en esta y esta, yo le voy a decir, graduada, ya usted está teniendo escucha activa. Entonces, volviendo a la pregunta, sé que me moví un poquito de la pregunta inicial, es, Sí. número uno es escucha activa. Hay que entender bien a la contraparte y decía un ex jefe mío, que ahora trabaja en DC, en Washington, y que viene para Costa Rica un día de estos, que creo que fue jefe suyo en algún momento, y si no estuvo muy cercano a usted cuando se relocalizó en Intel Costa Rica en finanzas hace mucho tiempo. Ah, sí. Ajá, él llega y me dice, Timothy, para todo hay que entender qué espera la otra parte. What is in it for them? Antes de pensar usted qué es lo que quiere lograr. Y eso no, uno no puede llegar a esa ruta sin tener escucha activa. Y sí, más de una vez vamos a tener que mordernos la lengua, mordernos los cachetes por dentro para no reaccionar antes de tiempo. Y otra lección de vida que me di cuenta muy recientemente es, a veces la gente solo quiere que uno lo escuche, ni siquiera quiere una solución. A veces solo quiere que uno lo escuche. Y no sé si a usted le ha pasado y a las personas que van a ver este podcast que a veces con que solo lo escuchen a uno ya sale con sus propias respuestas. Es solo verbalizarlo en voz alta con alguien enfrente. Entonces, de todas las características de liderazgo que debería tener una persona que aspira a ser observado como un líder inclusivo y efectivo, yo diría escucha activa. Y esa es una práctica que yo intento hacer en un momento en el que todo acelera, en un momento en el que todos quieren tener respuestas en 30 segundos. A veces hay que invertir más que eso solo escuchando para lograr obtener lo que la organización, la familia, los amigos quieren. Qué bonito. Muchas gracias, Timothy. Y supongo que estamos hablando del mismo líder que fue Contralor de Finanzas y luego líder de la organización. Mencionaste que se movió de Washington a Costa Rica. Es el hijo de la persona que estamos hablando, que es latino, es diferente. Ah, ok, ok. Sí, ajá. Es esta persona. Ya. Su hijo, él tiene, su hijo es costarricense porque su hijo nació en Costa Rica y ahora va a venir a estudiar su universidad en Costa Rica, el hijo. Ok. Ah, qué bueno. Entonces, él viene de visita para ayudar a los accommodations del hijo y todo el asunto. Entonces, por eso me vino a la mente ese líder, que sí es una persona que de todo lo que me enseñó me dijo, la respuesta muy probablemente está en entender qué es lo que quiere la contraparte, así que hay que escuchar de manera activa. Ah, muy bien. Bueno, yo voy a darte un ejemplo o compartirles un ejemplo de otro líder, que ambos admiramos y queremos mucho, Vince. Una vez cuando nos estaban dando retroalimentación al equipo ejecutivo,
como yo en aquel momento veía relaciones de gobierno, mantenía mi celular en el escritorio boca arriba y él me dijo, eso es una distracción. Y realmente aprecio mucho que él se tomara el tiempo de hacerme esa observación, porque claro, yo quería estar pendiente de cualquier cosa que nos solicitaran, etcétera, pero realmente si uno va a una reunión es para contribuir y todas esas distracciones hay que quitarlas para realmente poder escuchar bien como nos decís. Muchas gracias por eso. Hay una Claro, frase que tenés muy bonita y me gustaría que profundizaras y dice que la representación importa. Cada paso hacia adelante es una oportunidad para preparar el camino para quienes vienen después. Nos diste un ejemplo bonito al principio de por qué vos estabas presente, por qué representabas, porque al final quienes vienen atrás y ven que pueden, que alguien similar a ellos llegó a ese lugar, ellos también pueden, pero expandinos sobre esa frase. sí, con todo gusto, Carla. A ver, utilizando escucha activa, hay que entender que las diferentes partes interesadas tienen también diversos puntos de vista e intereses. El tema de diversidad e inclusión para algunas personas es visto como la moda del día, el sabor del día. Entonces hay algunas personas que hay que llegarles con datos diferentes, con datos de qué le genera la diversidad e inclusión al negocio, cómo las decisiones que se toman con un grupo diverso de líderes podrán ayudar a que los productos y servicios lleguen a la representación que estamos viendo en el mercado. Entonces, utilizando escucha activa, hay que ver cómo trae uno a esos líderes que quizás están enfocados en el último dato al final de la línea para explicarles que sí, esto no es el sabor del día, le genera beneficios al negocio. Claro, habemos algunas otras personas que quizás lo vemos de manera diferente o ampliada y es cómo como un grupo de empresas multinacionales podemos ir a Limón y que esos niños y niñas vean por primera vez en su vida, y debo aclarar, por primera vez en mi vida, y esto pasó hace 2 años, por primera vez en mi vida, un panel con solo personas afrodescendientes. Jóvenes, algunos un poquito más experimentados, mujeres, hombres, y yo lo tuve que decir con esa transparencia. Nunca en mi vida en Costa Rica yo había visto esto. Entonces, ¿por qué importa la representación y por qué debemos tomar acciones claras para setear un camino que sea menos complejo para quienes vienen atrás o están caminando a mi lado? Porque quizás si yo hubiese visto eso antes, quizás si yo lo hubiese visto en la escuela o lo hubiera visto en el colegio, quizás yo había pensado que yo sí puedo. Porque incluso cuando yo iba a participar por este puesto en el que estoy 15 años después, yo me decía y le decía a algunas personas, ¿está segura que yo debería participar por ese puesto? Esta persona que estaba en mi cargo antes tenía un título de no sé qué escuela de negocios de un país europeo. Yo, esa persona que negoció esto, quizás si yo hubiese tenido role models que se parecen a mí, ni siquiera lo habría dudado y habría dicho, sí, Correcto. ¿por qué no? Yo también puedo. Entonces, este representation matters, creo que podemos verlo de los dos lados. Business wise, ya sabemos que genera mayores retornos a las empresas. Y desde el punto de vista de cómo podemos inspirar a la siguiente generación de líderes, también es, dejemos que se vean más eh, representación de minorías en puestos de liderazgo. Es por eso que yo me agarro muy fuerte de las oportunidades que me dan, porque si no soy yo, ¿quién es?
Muy bien. Y bueno, yo voy a hacer aquí un anuncio comercial que voy a aprovechar. Realmente el libro 233 reglas no escritas del éxito nació justamente para darle todas esas cosas que nosotros aprendimos en el camino y que fuimos descubriendo a través de los años, Timothy, y que tuve la fortuna de estar a la par tuya durante muchos de los años de mi carrera profesional. Nosotros crecimos en ambientes distintos donde muchas de estas reglas para ciertos estratos sociales es muy normal y es esperado ese tipo de acciones, comportamientos. Y entonces mi esperanza es que este libro le sirva a todas las personas que vienen atrás y que puedan tomar acción y puedan acelerar el liderazgo para tener una perspectiva más diversa y enriquecida sobre de los negocios de los líderes que vienen detrás de nosotros. Y con eso quisiera que vos nos compartas una herramienta que hizo la diferencia en tu carrera y que realmente pueden aprovechar quienes nos están escuchando. Bueno, antes de responder de la herramienta, sí, yo también quiero hacer el anuncio. Ojalá que muchas personas se apunten a leer esas 32, 233 buenas prácticas Ajá, en el gracias. área de negocios, porque hay cosas que, se los aseguro, no se imaginan. No todo es lo que está detrás del título académico, no todo es lo que leemos en los libros. Mucho está fuera de eso y cosas que no necesariamente se enseñan en la escuela, colegio, universidad. Entonces, gracias por haber compartido esas lecciones de vida y ponerlo en un formato tan accesible para el mundo, ¿verdad? Porque cuando usted me contaba por cuánto lo iba a poner durante cierto tiempo, yo decía, "Oiga, ni una gaseosa". Entonces, valga el anuncio. Gracias. Cerrando el anuncio de las prácticas, yo diría que lo que me gustaría transmitir a las personas que están viendo el podcast es muchas de las herramientas están más cerca de lo que se pensaba. Tiene que a veces abrir los ojos un poquito más y ver qué y quiénes están a su alrededor. Muchas de esas herramientas están ahí. Observe qué pasa en la reunión. Observe quiénes generalmente toman la palabra. Observe quiénes generalmente obtienen los proyectos más retadores. Observe quiénes son las personas que tienen mayor reconocimiento. ¿Qué es lo que hacen? Y siéntese a ver cuál es el patrón común entre todas esas personas. Debemos entender que aquella historia o aquella frase de mi trabajo habla solo. Vieras que no tanto. Y el ejemplo que yo uso y lo he usado un montón de veces es, piensen en la marca de gaseosas más importante del mundo o que más les llega a su mente en este momento. No vamos a decir marcas. Esa marca está súper posicionada. Esa marca deja de hacer mercadeo, deja de hacer publicidad en algún momento. No. Siempre haciendo publicidad, aunque sea la marca más posicionada en el mundo de gaseosas. ¿Por qué dejaríamos nosotros de hacer mercadeo propio? ¿Cómo debemos nosotros utilizar ese executive presence para que la gente conozca ahora sí el trabajo y los buenos resultados que estamos generando? Entonces sí, le guste o no, amigo o amiga, nos toca hacer un poquito de branding y de marketing de nuestro trabajo. Así que la herramienta es, mire alrededor, se va a llevar más de una sorpresa cuando se dé cuenta de, mira, lo que hacía fulanita, yo también lo puedo hacer. Y ella ha sido exitosa o exitoso haciendo eso. ¿Por qué no probarlo? Muchas gracias, Timothy. Sí, la visibilidad es muy importante porque todos estamos muy ocupados.
Y si no damos a conocer nuestros resultados, difícilmente alguien brevemente eso va a poder saber cuál es el impacto que estamos generando. Y para cerrar, contanos qué significa Unleash Leadership. Y te voy a pedir 2 segundos antes de empezar, porque mi computadora me acaba de avisar que se está yendo la batería. Ok, ok, Entonces ok. necesito cargar aquí para que no perdamos esa respuesta. Muchas gracias, Timothy. Adelante. Ok, entonces antes de Unleash Leadership, usted me recordó una frase hace unos segundos. Y la frase es, yo no puedo escuchar lo que usted piensa. Es, I cannot hear what you think. Esa es una de las frases que a mí me pegó aquí en la frente y es cierto. Nadie lee mentes, como usted dijo. I cannot hear what you think. Así que usted podría tener la fórmula de esa bebida gaseosa que puede transformar las ventas de su compañía, que si usted no la comenta, no va a llegar a ninguna parte. Unleash Leadership. Agarre lo que tiene, agarre sus herramientas, vea lo que hay alrededor, tome lo que le sirve y crezca. Además, devuelva, Mm, ¿sí? Give back. mm, Aunque usted obtenga el puesto que usted añora, en la compañía que usted añora, en la fundación, en la ONG, en la organización que siempre ha soñado, su trabajo no concluye hasta que haya devuelto y que más puedan lograr ese camino hacia el éxito. Que otra de las frases que repito con bastante frecuencia es, el camino al éxito no tiene fin. Usted va a llegar a un punto y en ese punto va a ser feliz. Más adelante le espera algo mejor. qué lindo cierre. Muchas gracias, Timothy, por tu tiempo, por tus valiosos ejemplos y por ser un modelo a seguir para todos nosotros y te deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias, Carla, por tomarme en cuenta.